Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su podcast Diálogos Aduaneros. El tema de hoy será principales recomendaciones para ingresar un trámite en el ámbito de comercio exterior ante las autoridades correspondientes. Mi nombre es Atsiri González, soy experta en consultoría y auditoría en comercio exterior y aduanas, así como en la gestión de trámites en la firma de consultoría Pepper & Salt. Asimismo, nos acompaña mi compañera Andrea Villafán, a quien le cedo la palabra. Muchas gracias, Atsiri. Les comparto que actualmente me desempeño en la firma Pepper & Salt como desarrollo de negocios y durante mi experiencia me he desarrollado en el área de asesoría. Soy consultora de comercio exterior con expertise en gestión de trámites y programas de fomentos y certificaciones ante las diferentes dependencias, y estoy muy contenta de estar aquí contigo para poder platicarles nuestras recomendaciones más importantes a la hora de realizar cualquier trámite de comercio exterior. Muy bien, perfecto, Andrea. Bueno, entre lo que vamos a abarcar en este podcast, vamos a hablar de los trámites, cuáles son, tips que debemos de considerar, entre otras cosas. Así es, estoy contenta de estar aquí contigo y de poderles compartir las recomendaciones que consideramos importantes a la hora de realizar un trámite de comercio exterior. Lo que yo considero que podemos iniciar es reconociendo cuáles son los trámites que normalmente las empresas se ven en la obligación de cumplir o de realizarlos ante todas las dependencias. Ok, bueno, pues para comenzar con eso, tenemos 6 trámites, por así llamarlos, generales o globales, en donde podemos reconocer que tenemos los certificados de conformidad de las NOMS, que ahorita están muy de moda por todo esto que entró en vigor en el 2019 de las NOMS de seguridad, y en 2020 las NOMS de etiquetado. Tenemos los permisos, que pueden ser permisos previos ante Secretaría de Economía, COFEPRIS, etcétera. Cualquier tipo de permiso que se necesite a la importación o la exportación. También están las reglas octavas, ¿no? Como tal. Exacto, también ahí tenemos las reglas octavas. Y también tenemos certificados de origen, que también es un tema importante, que algunos son, así como hay de libre expedición, también hay unos que los regula Secretaría de Economía como tal y que también los tenemos que solicitar ante esta dependencia. Tenemos también avisos previos, que sobre todo es para mercancía sensible, que la Secretaría de Economía tiene identificada ya como tal. Los programas de fomento, que pues ayudan mucho a la industria a ser mucho más competitiva, que podemos señalar, por ejemplo, IMEX y PROCE. Y las certificaciones como tal, OEA, la certificación IBEYEPS. Revisión en origen, que también es conocida como despacho de mercancías. Exactamente, entonces estos son los tipos de trámites más comunes que podemos ver y que normalmente las empresas necesitan para llevar a cabo el día a día de sus operaciones. Así es. Y a mí me gustaría continuar con ¿qué debemos de considerar a tu experiencia antes de ingresar un trámite ante cualquier dependencia? ¿Qué es lo que nos recomendarías tú? Bueno, prácticamente todos los trámites se desarrollan de la misma manera. Obviamente unos tienen mucho más complejidad que otros, ¿no? Para empezar, lo que yo sugiero es reconocer cuál es la dependencia ante que nosotros tenemos que iniciar el trámite o presentarlos. ¿Para qué? Para nosotros de ahí investigar cuáles son los requisitos que estos trámites requieren o que mi trámite requiere para yo poder ingresarlo, y también la forma de presentación. Anteriormente todos los trámites de comercio exterior se realizaban de manera física y actualmente unos han migrado a la plataforma mejor conocida como ventanilla única. En reglas aparece también que revisión en origen se hace a través de ventanilla única, pero esa certificación actualmente todavía se hace de manera física. Es importante considerar para los trámites que se realizan en ventanilla única que hay varias especificaciones que nos topamos a la hora de querer realizar el trámite, que cuando es de manera física no nos debe de interesar ese punto, ¿no? Como lo es el peso, la calidad que nos solicita y el color, para nosotros poder subir los documentos que nos está solicitando
el requisito como tal. Y bueno, también es importante conocer a la hora de querer realizar este trámite cuál es el tiempo de respuesta de la autoridad. Nosotros tenemos que considerar el tiempo de preparación, también el tiempo de resolución para el caso de los programas de fomento. En el caso de IMEX son 15 días hábiles que toma la autoridad. En caso de PROSEC, 20 días, en la certificación IBAYEP 60 días y en la certificación de operador económico autorizado, que es mucho más extensa y compleja el proceso, son 120 días hábiles, que a su vez se deben de sumar los requerimientos que puede realizar o emitir la autoridad. Entonces, para realizar un trámite de comercio exterior tienes que considerar ese tiempo, porque muchas veces a petición de algún cliente o algún proyecto que tienes en puerta, tú normalmente lo puedes requerir de forma inmediata, pero hay que conocer estos tiempos de respuesta de la autoridad y de los requerimientos. Sí, creo que esto que comentas es una parte muy importante, porque a lo mejor muchas empresas tienen contratos donde les exigen como tal tener algún programa de fomento o una certificación, y se los exigen a lo mejor a 30 días, o sea, al siguiente mes, y realmente es un poco complicado para las empresas, si no es que imposible, en algunos casos de las certificaciones, pues obtenerlas en el tiempo que la empresa, o sea, digamos el cliente o el prospecto lo necesita. Y de igual manera es importante, creo, también mencionar en dónde pueden ver dónde pueden ver los requisitos, que lo pueden ver en reglas, en leyes, en los decretos, que de igual manera, como ya lo vamos a platicar más adelante, siempre es bueno contar con un experto para realizar este tipo de trámites, pero que de igual manera se pueden dar una empapada o saber más o menos qué van a requerir en cada trámite, para que no los vaya a agarrar desprevenidos. Si a lo mejor yo quiero ser OEA, pero estoy muy lejos en seguridad, en los manuales y ver todo eso, pues a lo mejor no sería viable desde un inicio, y comentarlo con el mismo cliente de, ¿sabes qué? Yo necesito a lo mejor 1 año para poderme certificar. Así es, Atsiri. De hecho, por eso te comentaba que tenemos que considerar, además de los plazos de resolución de la autoridad y de requerimiento, el plazo que nosotros debemos de tener para prepararnos, ¿no? Sí. Si bien nosotros reconocemos e encontramos estos requisitos, nosotros tenemos que verificar y, por supuesto, que mostrar evidencia de que nosotros cumplimos con esos requisitos. Entonces, lleva un periodo considerable de trabajo, porque algunas veces las empresas no están en cumplimiento o simplemente no realizan esas actividades, y entonces entra la parte de implementarlas. Ok, perfecto. Entrando ya a tema de IMEX y PROSEC, ¿cuál es la forma de presentación de estos programas de fomento? En sí, del trámite, cuando queremos ingresar a este trámite. Bueno, una vez que tienes listos tus documentos, prácticamente es lo mismo para ambos programas. Ingresas a ventanilla única, eliges la dependencia que corresponde, en este caso Secretaría de Economía. Posteriormente seleccionas el trámite, te carga ahora sí que la plataforma, la solicitud, y subes tus documentos. Bueno, primero capturas la información, subes tus documentos y posteriormente realizas la firma. Aquí lo importante es conocer que la plataforma ya como tal viene la solicitud, que es donde tú capturas la información, porque me ha pasado que mucha gente o muchos clientes creen que tienen que descargar alguna solicitud y tienen que subirla a la plataforma. Como tal, la plataforma ya tiene cargada la solicitud, entonces no tienes que subir ningún documento referente a ese. Ok, perfecto. Es bueno saberlo, porque sí llega a pasar que mandan como la forma anteriormente, por ejemplo, en los portales desactualizados del gobierno, viene, tienes que subir esta forma a ventanilla única o presentarla en la dependencia, cuando realmente pues ya tenemos los trámites en reglas o en los decretos de cómo debe de ser, y pues la práctica también, que es importante siempre, que ya como tú nos estás comentando, que es básicamente en ventanilla única.
Sí, eso es otra cosa muy importante porque hay muchas páginas desactualizadas, entonces es un tema, desde que reconoces en dónde tienes que investigar, dónde se encuentran los requisitos, pues tienes que asegurarte de que efectivamente se encuentren actualizados para que tu trámite se vaya completo y no te falte por ahí alguna información o hayas entregado información de más, ¿no? Lo importante aquí también es presentar solo lo que te pide la autoridad. Ok, perfecto. Hablando de elaboración de fe de hechos, creo que es importante recomendarles a nuestro público qué podemos, pues como tal, recomendar, valga la redundancia, para poder elaborar, que el fedatario público elabore lo mejor posible una fe de hechos y con esto evitemos el rechazo o un requerimiento que, como ya nos comentabas, después lleva mucho más tiempo para poder ingresar el trámite. Creo que es importante aquí mencionar, primero, consultar la guía que aparece ahí en el portal, que está publicada por la Secretaría de Economía. Desde el 2019 me parece que está esa publicación. Entonces, ahí es importante ver cuáles son las especificaciones o las recomendaciones que la misma autoridad nos hace para poder evitar caer en generalidades o que las fotos no sean nítidas, que es lo más común que sucede a lo mejor al momento de hacer la fe de hechos. Que también otra cosa importante sería elegir a un fedatario corredor público que ya tenga experiencia en este tipo de trámites, porque a lo mejor sí va a cobrar un poquito más caro, pero pues ya va a tener la experiencia y va a saber qué poner en cada apartado. Y si nosotros podríamos ir con cualquier fedatario público, pero al final de cuentas nos podrían regresar la información si no cuenta con las recomendaciones o los requerimientos como tal de la autoridad. Entonces creo que eso es un punto súper importante que no todas las empresas consideran en contratar a alguien con experiencia como fedatario público para elaborar este tipo de escritos y pues obviamente asesorarte con un experto para que te dé a lo mejor el visto bueno de que, ¿sabes qué? Te van a rechazar esto porque no cumple con estos requisitos o te hace falta anexar este documento, yo te recomiendo que anexes esto y que también, pues es importante, digo, en base a la experiencia, pues también hemos visto que a veces la autoridad tiene diferentes criterios y que eso solo se sabe con la experiencia. Entonces... Sí, claro. De hecho, como experiencia de yo como asesor junto con algún fedatario público realizando estos trámites, justo eso es interesante e importante para nuestros clientes porque nosotros, como bien dices, los criterios de la autoridad siempre están cambiando y al momento de nosotros realizar un trámite puede ser que tú hayas cumplido con los requisitos que viene en regla mencionado incluso en el boletín donde incluye la información que tenemos que declarar en nuestra fe de hechos, pero también nos topamos con nuevos criterios que no vienen incluidos y que nosotros ya con la experiencia de trabajar juntos, nosotros antes de ingresar la solicitud podemos hacérselos saber a nuestros clientes con la finalidad de que la solicitud o el trámite se vaya de lo más limpio posible, para que no tarde o demore mucho más tiempo de lo que el cliente necesita, ¿no? Porque como bien lo mencionaste al inicio, es que algunas veces tienen algunos proyectos que ellos les impide como extenderse tanto tiempo o ahora sí que de un mes a otro y bueno, estos trámites se llegan a extender un poquito. Sí, creo que también aquí es importante que la fe de hechos básicamente no suple la visita de la autoridad, sin embargo, por temas de que ya no tienen tanto espacio o disponibilidad los auditores en ir a las empresas a realizar esta revisión como tal, pues la autoridad decidió hacer esta parte de la fe de hechos, por lo tanto es muy importante que la información sea correcta y por eso es que pues tiene estos requerimientos en la misma fe de hechos, porque es una manera de ya no ir a visitar, que sí puede ir de cualquier manera, pero es como para evitarlo.
Claro, y ahora sí que la autoridad lo que hace es, yo te confío en ti siempre y cuando a través de un fedatario público me entregues una fe de hechos en donde él haga constar que efectivamente cumples con todos los requisitos que yo te estoy solicitando. Y bueno, yo lo veo como un beneficio para la empresa porque se evita la visita. Ahora sí que la autoridad está confiando en ti para que realices ese trámite para autorizártelo sin visita. Y bueno, aquí la parte que no está tan bonita es que es un costo, ¿no? Es un costo extra porque el fedatario, por supuesto, que te cobra sus honorarios. Claro. Y creo que también aquí es importante decir, la fe de hechos, pues en prácticamente todos los programas IMEX o PROSEC que sean nuevos o ampliaciones, no lo piden. Entonces hay que verificar qué tipo de trámite estamos ingresando o queremos solicitar para ver si nos van a pedir la fe de hechos, porque pues para, por ejemplo, un certificado de conformidad de no, pues no, realmente no se va a pedir eso, ni un certificado de origen, o sea, son para programas de fomento en este caso, y son cosas específicas. Entonces es por lo que hablábamos de revisar en leyes, en decretos actualizados y con el respectivo asesor. Cambiando un poquito de tema, en tu experiencia, de igual manera, ¿cuál es la forma de presentación de la certificación OEA, el operador económico autorizado? Muy bien, como te comentaba, es un trámite muy parecido, aunque ya hablamos de un grado de complejidad mucho mayor. Igualmente se hace a través de la plataforma de ventanilla única, solo que en este caso la dependencia es Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Seleccionamos la solicitud, capturamos la información que es mucho más extensa que la de los programas de fomento, incluimos información o documentos que nos solicita. Y adicionalmente tenemos que capturar nosotros el perfil de la empresa que previamente ya llenamos en el proceso de trabajo. Este perfil de la empresa es un documento que desarrolló la autoridad con la finalidad de, ahora sí que definir todos los requisitos de qué necesitas cumplir como empresa para tú obtener esa certificación. Entonces, tú llenas esa información, es un documento tal cual, están listados los requisitos, también hay un apartado donde tú puedes capturar la información porque te pide que describas cómo lo haces y bueno, esa información se captura nuevamente en la ventanilla única y posteriormente subes los documentos que te comentaba y se firma la solicitud. Aquí el problema que yo he detectado es que esa información, esa certificación, o sea, ese trámite es mucho más extenso, requiere mucho más información. Entonces, yo te puedo platicar que hace no mucho tiempo subí una solicitud, pero este cliente tenía 5 instalaciones que quería certificar. Si bien el esquema o el objetivo es la cadena de suministro, o sea, tú tienes que certificar las empresas o los domicilios, más bien los domicilios que reciben o llevan a la aduana mercancía de comercio exterior. Este cliente en particular tenía 5 instalaciones, entonces tú te puedes imaginar cuánta información se necesitaba para esa certificación. Entonces yo hice la solicitud como normalmente se hace una normal. Para este caso era el rubro importador-exportador y bueno, al momento de querer firmar la solicitud me arrojaba error. Entonces fue un tema súper complejo porque obviamente era la primera vez que subíamos tantos domicilios, pero la forma en lo que te dice la autoridad mediante reglas es preséntalo ante ventanilla única. Nosotros quisimos hacer eso, pero ahora sí que no, la plataforma no soportó tanta información y no pudimos subir la solicitud completa. En ese caso, ¿qué fue lo que realizaron? Muy bien, pues primero que nada hablamos al SAT, al soporte del SAT y posteriormente al soporte de ventanilla única para que nos dijeran por qué estaba arrojando ese error. Evidentemente fue la capacidad de la plataforma que no podía sostener toda la información que nosotros subimos ni todos los documentos porque son demasiados. Entonces lo que me recomendaron es
tú subes la información de un solo perfil y posteriormente envíanos de manera física a la GASE que está en la Ciudad de México el resto de información. Tú tienes que hacer un escrito libre, tienes que presentar el reporte en BUSEM, obviamente como hablábamos de los temas de los días, ¿no? Si bien lo padre de esta ventanilla es que tú subes la información y ese día se va directa, siempre y cuando también otra recomendación, subir la solicitud antes de las 6 de la tarde, porque si no se va al día siguiente, ¿no? Empieza a contar al día siguiente. Entonces, y nosotros... En días hábiles también. Sí, claro. Entonces, tuvimos que mandar un escrito libre con el folio que nos pasó BUSEM, con la evidencia y obviamente toda la información que nos hizo falta subir en la plataforma. Entonces, también el acuse que te arroja ventanilla única de que subiste un trámite, no tuvimos que agregar ese escrito libre para que se considerara esa información dentro de la solicitud inicial y no se viera como incompleta o se perdiera el expediente, ¿no? Entonces nosotros hicimos eso y enviamos toda la información, pero nos encontramos que teníamos 2 fechas, ¿no? La fecha de la ventanilla única y la fecha en donde presentamos en la Ciudad de México ese segundo expediente. Entonces, ¿cuál es la que tenemos que considerar? Es la segunda, porque a partir de que la autoridad tenga toda tu información es cuando empieza a analizar la solicitud. Y bueno, si la mandaste la solicitud a través de ventanilla única el día de hoy y la próxima semana la presentaste en la Ciudad de México, pues bueno, tienes que considerar ese tiempo y a partir de ahí, aunque en ventanilla única te arroje otros días hábiles transcurridos, tienes que considerar tú por tu cuenta los que realmente son a partir de la segunda solicitud o el segundo alcance. Y creo que también aquí es importante comentar que muchas veces la autoridad ya no tiene tiempo a lo mejor de revisar tantas solicitudes y te hace a lo mejor un requerimiento que incluso no está ni siquiera dentro de la ley lo que te está pidiendo o dentro de las reglas para extenderse un poquito más, porque como ya hablamos, pues tenemos un tiempo para el requerimiento, pero pues también la autoridad después de que contestemos ese requerimiento, vuelve a transcurrir el plazo para que la autoridad nos conteste. Entonces a veces nosotros decimos, bueno, ya en 120 días hábiles, a partir de que se integró correctamente mi expediente a la autoridad, ya me van a resolver. Y resulta que a veces, a lo mejor en el día 110 hábil, requerimiento. No, y nos ha pasado que en el día 120, cuando ya están al límite, nos emiten un requerimiento y te digo algo, sí o sí hay requerimiento, siempre hay una observación. La autoridad va a tomar todos los días posibles, o a mi experiencia eso es lo que nosotros hemos visto, va a tomar todos los días posibles para ellos emitir alguna resolución o requerimiento que es sí o sí y te dan 15 días para el caso de las certificaciones hábiles para resolver la solicitud. Qué bien, ya hay una regla nueva que te puede apoyar a ti como solicitante, en donde se extiende hasta 10 días ese requerimiento o más bien ese periodo para que tú puedas contestar, porque hablamos de que hay información de contratos, no sé, información que requiere mucho más tiempo que no puedes atender en 15 días. Entonces, adicional de que se pueden tomar 120 días para hacerte un requerimiento, más esos 15 días que te dan para atenderlo y bueno, si lo extiendes 10 días más, ya estamos hablando de 25 días hábiles y como dices, algo muy importante, se reinicia, o sea, vuelven a contar esos días. Si son 60 para IVA y EPS, 120 para OEA y así, se vuelve a reiniciar el periodo. Entonces, sí se extiende mucho el tiempo. Sí, y otra parte importante que también me gustaría comentarles a nuestros escuchas es estar muy atentos a los requerimientos. ¿Por qué? Porque muchas veces a lo mejor a los asesores o la persona que está en comercio exterior no tiene el tiempo o no realmente no sabe que a lo mejor en cualquier día le pueden mandar requerimiento, no se mete constantemente a revisar BUSEM para ver qué novedad podría haber y se puede, digamos, echar abajo el trámite al no contestar el requerimiento. Ya no, una vez que transcurren esos días hábiles que nos da la autoridad para contestar y no contestamos nada, pues es como desechar ese trámite y volver a iniciarlo. Así es. Entonces creo que también es importante, ya sea que
pues si le tienen confianza a su asesor con el que están llevando a cabo el trámite, pues a lo mejor otorgarle los sellos BUSEM o la FIEL para poder estar revisando constantemente y no se vaya a pasar pues algún requerimiento o la fecha para poder atenderlo, y que además pues a lo mejor si se da cuenta en el día 10 hábil, en 5 días va a ser un poco complicado o muy complicado atender, dependiendo del tipo de requerimiento, pero va a ser complicado atenderlo. Sí, sí, claro. Definitivamente tenemos que monitorear las solicitudes que tengamos y bueno, estar al pendiente ya sea tú como solicitante o tu asesor que te esté apoyando en esa parte. Sí. Y volviendo a la parte de los trámites en ventanilla única, ¿qué factores crees que influyeron para migrar la presentación física a BUSEM y cuáles serían como los beneficios? Ok, yo creo desde mi punto de vista que venimos o sea, viene a ser un factor fundamental las aduanas digitales. Desde hace tiempo se ha estado tomando como esta iniciativa de menos papel en todas las aduanas del mundo, y esto también pues el tema del calentamiento global, toda la contaminación que hay, pues es una forma de poder ayudar de cierta manera, porque yo recuerdo antes los expedientes, o sea, a lo mejor un pedimento tenía, no sé, 100 partidas, más todas las facturas, más todo lo que tenemos que integrar en el expediente, se hacían, o sea, legajos increíblemente grandes de todo lo que tenemos que integrar, o en el caso de trámites que, por ejemplo, el reporte del contador, más la fe de hechos, más esto, más el otro, o sea, realmente es demasiado lo que sería en papel si no mudáramos a ventanilla única. Entonces, creo que una manera de contribuir del gobierno es decir, bueno, hay que hacerlo por ventanilla única para utilizar menos papel, y además un tema es para agilizar, en teoría, para Los agilizar, trámites. exactamente, agilizar los trámites y que sea más fácil, porque a lo mejor antes se tenían que presentar en alguna dependencia en específico o en alguna representación o ya como tal en la delegación que correspondiera, y actualmente tenemos acceso a muchos trámites, a solicitar muchos trámites al alcance de un clic, como ya lo mencionas, en ventanilla única, que anteriormente pues era todo en físico, que a lo mejor se hacían largas filas, horas de espera, turnos, y aquí pues no, realmente es en la comodidad de tu computadora, tu casa u oficina. Sí, yo veo sobre todo el beneficio en los tiempos, como bien mencionas. Sí. Si bien tienes que considerar, además del proceso de trabajo y resolución y demás, también los tiempos de traslado. Si tu trámite se tiene que presentar en la Ciudad de México y tú te encuentras en cualquier estado o ciudad diferente, entonces ese traslado más los viáticos y bueno, ahora sí que todo se resume en dinero, ¿no? Y el tiempo a veces también es dinero, y para nuestros clientes que de por sí firman o cierran algún proyecto importante, realizar el trámite así de sencillo, así de fácil como nos lo permite la ventanilla única, yo creo que es el mayor de los beneficios, o así lo veo yo. Sí, concuerdo totalmente contigo, y creo que otro factor que viene a revolucionar todo esto es la pandemia. Muchos trámites, por ejemplo los certificados de origen, había algunos que se presentaban directamente en alguna oficina de representación de la Secretaría de Economía para poder obtener preferencias arancelarias u otorgarlas, dependiendo de si era importación o exportación. Y en este caso, bueno, pues ya con todo esto de la pandemia, para evitar aglomeraciones, se está tratando de que o bien puedas realizar tu trámite en ventanilla única de este tipo de cosas, por ejemplo, los productos elegibles para poder ya ser un exportador autorizado, obtener tu número de exportador autorizado bajo el esquema más bien bajo el tratado con la Unión Europea, por ejemplo. También tenemos que en algunos casos todavía se mantiene ir a solicitar, digamos, por medio de papel, de manera física, este tipo de trámites, pero disminuyó de manera muy considerable
también por este tema de la pandemia. No, y yo creo que también ayudó muchísimo a que la operación de varias empresas no se detuviera, ¿no? Exacto. Si necesitaba ese certificado de origen o algún otro trámite que se podía hacer a través de la plataforma, eso te permitía seguir con tus operaciones y no esperar a que abrieran otra vez la dependencia o todo el tema que surgió ante la pandemia, ¿no? Sí, que bastante tiempo estuvimos en botón rojo y realmente pudo haber estado mucho tiempo parado y la autoridad tomó, en este caso creo, una buena decisión en apoyarse de medios tecnológicos para poder llevar a cabo mayor facilidad en este tipo de procesos. Y bueno, en el tema de recomendaciones, para finalizar ya este tema tan interesante, ¿qué recomendaciones podrías desde tu punto de vista darnos? Muy bien, bueno, yo puedo empezar con analizar la información previa a su presentación. Asesórate de expertos o tú mismo analiza la información que vas a presentar antes de hacerlo. Esto con la finalidad de evitar alguna observación que puedes tú atenderla antes de ingresar el trámite o de tal manera que tu trámite se vaya lo más limpio posible, porque igual comentamos, eso se ve reflejado en tiempo y pues en dinero, ¿no? Claro. También yo lo que recomiendo es asegurarte de que cumplas cada uno de los requisitos. Muchas veces me he topado con varios comentarios que me dicen, no, es que yo no, después de haberlo ingresado 3 veces la misma solicitud y seguir recibiendo el rechazo, ahora sí ya se acercan con nosotros como asesores y bueno, analizando las resoluciones, tú te puedes dar cuenta que el cliente nunca revisó esa información o nunca atendió ese requisito. Y al momento de tener acercamiento con ese cliente, te dice, no, es que yo no hago así las cosas. Entonces, hay muchos trámites que tienen bien estipulados esos requisitos, que es un sí o sí en el cumplimiento de esos, ¿no? Entonces, si no, de otra manera no te lo pueden otorgar. Entonces, es importante asegurarte de que cumplas. Si no cumples con alguno, ver la manera de ponerte en cumplimiento. Y bueno, también, como te comentaba, asesorarte de un experto para que ellos te ayuden a revisar tu trámite, a atender las observaciones en caso de que haya y bueno, asesorarte de cualquier duda que pueda surgir referente a tu trámite de comercio exterior, sea el que sea. Sí, creo que este punto es fundamental porque al final de cuentas nosotros a lo mejor como expertos podríamos darle, en base también a la experiencia que ya tenemos, a todos los trámites que ya hemos realizado, mayores recomendaciones para prevenir futuros requerimientos y que además, como ya mencionas, a lo mejor la empresa dice, aquí está, o sea, la empresa a lo mejor nomás avienta, digamos, la información, la escupe, sin a lo mejor antes digerírsela a la autoridad para que sea mucho más sencillo para la autoridad conforme la está pidiendo y sea más probable que le den una afirmativa en el trámite que está solicitando. Sí, claro, y volvemos a lo mismo. Hay diferentes criterios en la autoridad, aunque ahora sí que se rigen con las mismas leyes, pero sobre todo al momento de las visitas en cada trámite. Tú ves que es un criterio nuevo o te piden algo nuevo que ni siquiera viene estipulado en reglas, en el decreto, en la ley, etcétera. Entonces, todas esas experiencias que nosotros vamos sumando nos ayudan a poder comentarle al cliente o recomendarle que varias cosas se manejen de esa manera para que a la hora de la presentación, pues por lo menos eso no se observe y el trámite se lleve de manera efectiva. Ok, perfecto. Bueno, pues muchas gracias por tu presentación, por todas las recomendaciones que nos diste. Creo que es información muy valiosa para las empresas. Cualquier duda que les surja, por favor, ingresen a nuestras redes sociales donde podrán contactar a algún asesor experto y podrá resolver cualquiera de sus dudas o comentarios. Les agradezco el tiempo tomado para escuchar este podcast. Nos vemos en el siguiente episodio.